Buenos días. Yo agradezco mucho a nuestro Padre Celestial por el privilegio de estarmos juntos acá y podermos dar continuidad a nuestros estudios. Y con aquellos que llegaron en este día para empezarmos nuestros estudios. Que Dios sea alabado por su presencia acá. Que Dios sea alabado por este congreso y por la oportunidad maravillosa de estudiarmos la palabra de Dios. Amén. En este congreso estamos hablando acerca de evangelismo social y misiones. Y vamos a buscar a comprender o que el Señor tiene a decir a cada uno de nosotros. Vamos buscar en este momento a compreender cuál es nuestra misión en cuanto iglesia de Dios. ¿Para qué fue organizada la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? La inspiración, el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 9, nos trae una orientación muy clara acerca de esto. Se dice, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. ¿Qué es la iglesia? Medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Entonces, vamos a tener una cosa muy clara acá. Cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de templo, no estamos hablando de predio, estamos hablando de quién? De las almas, de todos nosotros, organización, los líderes, el pueblo, todos nosotros. Estamos hablando de todos los departamentos. El departamento de jóvenes, ¿cuál es el objetivo del departamento de jóvenes? Evangelizar a los jóvenes, salvación de almas. ¿Cuál es el objetivo del departamento misionero? Predicar el evangelio, es el mismo. En la música, en la iglesia, en la salud y el departamento social, igual. Vamos a tener esto muy claro. Dios ha separado su iglesia para ser instrumento de salvación. E todos os departamentos são instrumentos usados por Deus para este objetivo. Por isso, não há mais importante ou outro menos importante, não, porque todos são métodos para a predicação do Evangelho. E agora sigue dizendo, foi organizada para servir. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Servir. Yo estoy aquí para servir. Usted está aquí para servir. Estamos aquí para servir. La iglesia fue organizada para esto. Y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Esta es la misión de la iglesia. Este es el trabajo que tiene que hacer el pueblo que compone la iglesia de Dios. Ahora, hay un otro pensamiento en la inspiración. Esto está en el libro Ministerio de Bondad, en la página 16. Dice, el pecado ha raído el amor que Dios implantó en el corazón del hombre. La obra de la iglesia es volver a encender ese amor. ¿Qué hizo el pecado? Ha raído, ha sacado el amor, ¿de dónde? Del corazón del hombre. Esto es muy simple de acordarnos. Mire, Adán estaba en el paraíso y llegó Eva con el fruto. Adán miró y habló, ella tiene pecado, vai a morir.
Se ela vai a morir, eu vou morir junto com ela. Ele ha hecho la decisión de pecar. Pero ahora come del fruto, entra en el pecado en su corazón, llega a Dios. Y Adán dice a Dios: Señor, la mujer que me diste, me dio del fruto y yo comí. La culpa no es mía, es de ella y es suya, porque me dice la mujer. ¿Qué pasó con el amor? ¿Dónde fue el amor? Desapareció. ¿Y ahora qué entró en su corazón? El egoísmo. Y ahora el trabajo de la iglesia es sencillo. Es solo sacar el egoísmo del corazón del hombre y traer el amor otra vez y todo está listo. Simples así. Muy simples. ¿Sí o no? ¿Sí? No. Esta es la lucha de ¿cuánto tiempo? Toda la vida. Pero esta es la misión de la iglesia de Dios. Y el texto sigue diciendo: la iglesia debe cooperar con Dios en desarraigar el egoísmo del corazón humano, estableciendo en su lugar la caridad que estaba en el corazón del hombre en su estado original de perfección. Por tanto, este es el trabajo de la iglesia de Dios. Entonces, vamos a lembrar aquí, antes de seguirmos, las pocas cosas que hablamos hasta ahora. Primero, la iglesia es instrumento señalado por Dios ¿para qué? Salvación de almas. Fue organizada para, y su misión es anunciar el evangelio. Ahora, para hacer esto, hay que hacer un trabajo en el hombre. ¿Qué trabajo es? Desarraigar el egoísmo del corazón del hombre. Y traer otra vez ¿o qué? El amor de su estado de perfección original. Esta es la misión de la iglesia. Y cuando hacemos esto, estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Pero cuando la iglesia hace esto, ella va a hacer la diferencia en el mundo. Y ahora viene una otra parte de la misión de la iglesia. El libro de Isaías, capítulo 60, del verso 1 hasta el verso 3, dice: levántate y resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrieron la tierra, y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Hermanos, este texto es muy importante, muy serio cuando hablamos acerca de estos asuntos que estamos hablando acá. Mire, la orden de Dios en una palabra: levántate. ¿Por qué Dios dice para se levantar? No sé si estamos dormidos, no sé si estamos sentados, acostados, pero de alguna manera estamos acomodados, ¿sí o no? Y necesitamos ¿o qué? Levantarse. Aí ahora mire que interesante, cuando levanta, ¿o qué pasa? Resplandece. Es automático. Cuando la iglesia de Dios levanta, ¿qué hace ella? Resplandece. Eso es muy lindo. Cuando el pueblo de Dios está trabajando, unido, en acción, buscando hacer la voluntad de Dios, mantener los principios de la palabra de Dios, y elevar esto al mundo,
presentando o amor de Jesus, Ele resplandece, Ele brilha e alumbra a terra com a glória de Deus. Agora, há algumas situações que hemos visto em el tempo de trabalho que nos impressiona muito acerca de este verso. Mire, dice que quando a igreja levanta, ela resplandece. Em Brasil, há uma igreja de Mogi das Cruzes, que tem um programa de rádio, o programa Salud Total. Existe este programa aí há mais de 15 anos. Não é a emissora, só um horário em la noite. E os hermanos allá hacen la predicación durante la semana de salud, hablan de reforma de salud, hablan acerca de la obra de reforma de salud, hablan acerca del sábado, llaman a los oyentes de hermanos, así trabajan ellos. Y en el sábado, en general, se hace la reunión, se hace después de la reunión una pequeña charla de salud, se da el almuerzo para los que están en la iglesia. Así se hace há muitos anos. Pero em um dia que eu estava allá, visitando a igreja, o hermano Josif Tuleu, conhecem o hermano Josif Tuleu? ¿Sí? Não? Hermano Josif Tuleu era responsável por el departamento de rádio de comunicações da Conferência General em esta fecha. E é de esta igreja. Estava allá e hizo uma invitação. Falou: mire, eu quero invitar a alguém que seja oyente de la radio Salud Total, que venga a la frente. Isso era em los 5 minutos misioneros. E deu um testemunho. E havia um homem que estava assim, em el segundo banco. O homem ergueu sua mão, veio a la frente e falou assim: eu quero saludar a la amada igreja com la paz del Senhor. Falou muito bem o homem. E falava muito bem. E falou assim: eu sou um pastor evangélico e oyente del programa Salud Total e praticante de la reforma pro salud. E quero dizer a ustedes que ustedes têm cambiado minha vida. Eu era um homem enfermo e eu empecé a escuchar e a praticar o que ustedes ensinam. Eu hoje não como mais carne. Eu sou vegetariano. E tinha muitos problemas de saúde e hoje não tenho mais. Eu agradeço a Deus por el programa Salud Total. E em minha igreja, escute, hermanos, em minha igreja, eu digo a mis miembros: escuchen el programa Salud Total. Este programa é de Deus. E se você tem possibilidade, em el sábado, vaya hasta la iglesia de ellos, porque este pueblo es de Dios. ¿Qué hacía el pastor? Agarrava sus ovejas e falava: venga, allá es el camino, es el aprisco. Pero mire que dice allá: e andarão las gentes a tu luz, e los reyes al resplendor de tu nascimento. Este pastor tinha que andar em qual luz? Em la nuestra, la luz de la reforma de salud, el regalo que Deus nos ha dado. E caminhando acá, em aquele lugar, a igreja alumbra através do programa de rádio. Pero é necessário ter um programa de rádio para que a igreja venga a alumbrar? Não. Eu era departamental de assistência social de uma associação e fui a visitar uma determinada região e estava passando por uma cidade não muito grande, pero também não tão pequena, como 20,000 pessoas. É mediana, não?
no es muy grande, pero no tan pequeña. Yo no tenía la dirección de la iglesia. Esta iglesia era una iglesia muy activa. Los hermanos hacían en los cultos de la semana charlas de salud, distribución de comida, cursos de cocina, hacían esto en el domingo también, orientaciones de salud. Era una iglesia muy animada. Una iglesia que tenía al principio de este trabajo 4 miembros. El obrero empezó a trabajar con la obra social porque eran poquísimos, quería más gente. E empezaron a trabajar y la gente empezó a venir. La iglesia hacía un gran trabajo. Bien, yo llegué allá, eso tiene como uns 15 años. En este tiempo no teníamos esa facilidad que tenemos hoy de internet en nuestros teléfonos, ¿no? Y yo no tenía la dirección de la iglesia. Y quería ir hasta la iglesia. Y yo fui hasta una gasolinera y hablé al hombre que trabajaba allá. Mire, yo soy de la iglesia adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Y me gustaría de ir a mi iglesia, pero no tengo la dirección. ¿Usted la conoce? El hombre me habló así. ¿Es una iglesia que ayuda a la comunidad? ¿Es una que ayuda a los pobres? Yo hablé, sí, seguro. ¿Hace charlas de salud? Esta es. Está bien, usted se va por aquí, allá, y me dio la dirección, y llegué hasta la iglesia. La iglesia no tenía un programa de radio, pero ¿qué hacía? La obra social, y por esto brillaba, alumbraba. Estaba cumpliendo su misión, ¿sí o no? Sí, estaba cumpliendo su misión. Porque cuando la iglesia de Dios se levanta, ¿qué hace? Resplandece. Esta era la situación en aquella iglesia. Una última situación. Otra pregunta. ¿Es necesario estar en una iglesia con mucha gente o para brillar, para resplandecer la gloria de Dios? También no. Yo fui a comportar una ocasión en una ciudad en el norte de Brasil. La ciudad se llama Juína. No es una ciudad pequeña, tiene como 90,000 personas. Yo iba a comportar allá con 2 objetivos. El primero, comportar. El segundo, que teníamos una hermana, miembro de nuestra iglesia, que había cambiado la residencia para allá, y no nos enviaba informaciones a mucho tiempo, y por eso fuimos allá a comportar, estábamos en 4, para tentar encontrar esta hermana. El nombre de ella es Alfredina. Y empezamos a comportar. El primer día, yo presenté los libros, un hombre me habló así, yo conozco esta iglesia. Yo hablé, sí, pero tal vez no, porque no tenemos esta iglesia aquí en la ciudad. Sí, yo sé, pero hay un miembro de su iglesia aquí en la ciudad. Hay una señora. Yo hablé, sí, hay. Yo necesito encontrarla. ¿Sabe dónde vive? No sé, pero ella hace panes integrales, hace tratamientos naturales, tiene una falda larga, el pelo largo. Usted la va a encontrar. Hermanos, una persona entre ¿cuántos? Pero ¿qué hacía esta persona? Brillaba, cumpría su misión. Seguimos comportando, varios hablaron de ella, y para resumir, en el tercer día, uno me llevó hasta la casa de la hermana. Cuando yo llegué a la casa de la hermana, era tempranito, yo llamé, veo el hijo, y el hijo llegó, yo me presenté, hablé, yo soy misionero de la iglesia de su mamá, y yo necesito hablar con ella. Y el hijo, ¿dónde estaba? Del portón, llamó, mamá, hay gente de su iglesia, venga.
E como estava, a irmã saiu. Não cambiou de roupa, de nada. Como estava, saiu. E como estava a irmã? Como uma irmã. 100% como uma irmã. Com a falda larga, com a camisa, com o pelo. E veio, irmão, que gusto. Que bueno encontrarte. Venga, hermano, pase. Vamos a comer um pão integral e todo. El comportor em el campo não vai a perder esto. Então, entramos allá e conversamos com a irmã. Hermanos, uma única persona, entre 80,000, pero que hacía? Brilhava, porque cumpria a missão como igreja de Deus. E aquela cidade conhecia al Senhor, porque alguém ali havia levantado, e por isso resplandecia. Portanto, cada um de nós, donde estemos, podemos cumprir com a missão de Deus para nós, sim ou não? Sim. E para isto recebemos o mensagem maravilhoso que temos recebido, para podermos predicar e apresentar ao mundo a verdade, alumbrar as tinieblas del mundo. Pero, que clase de tinieblas? Mire, nós hablamos de um tempo de muita modernidade. Por exemplo, mire, temos micrófonos, proyectores, computadoras. Há pouco tempo isto era impossível, sim ou não? Quando pensaria você que tem mais de 40 anos, que um dia ia sair de sua casa e levar seu telefone em sua mão? E que alguém ia enviar uma foto para você? Impossível. Pero hoje é real. Quando se habla de saúde, há instrumentos hoje que você entra dentro dele assim, e ele queda-se ali fazendo alguns sonidos, e depois todo que passa por dentro de seu corpo está ali, analisado. ¿Sí? Parece que há muita luz, pero ao mesmo tempo que estamos assim, o mundo tem medo de la gripe. O mundo tem medo de enfermidades que el passado vinieron, acabaram e hoje estão volviendo, regressando. Ao mesmo tempo que há tantas coisas, há tantos problemas. E o mundo verdadeiramente se encontra em meio de tinieblas. E vamos falar especialmente de tinieblas espirituales e tinieblas sociales. Segundo livro de Timóteo 3, 1 a 5 nos dice: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos como peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbos, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, caluniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo aparência de piedade, pero negarão a eficácia de ella, e a estos, ¿o qué? Evita. Hermanos, é o triste relato de como seria os últimos dias. Parece que o apóstolo estava vivendo entre nós, ¿sí ou não? Assim é o mundo. Mire, eu sou brasileiro, nasci em Brasil. Eu tenho grande vergonha de pensar em como está meu país hoje, por la corrupção. Há pouco tempo atrás, quando a presidenta foi sacada, o vice-presidente não poderia porque tinha corrupção, o presidente da Câmara
de los deputados no podría por corrupción, del Senado tampoco, y todos los que podrían ser presidentes tenían problemas. Tuvieron que cambiar las leyes para el vice poder asumir. Y a cada día se ve cosa, una peor do que la otra. Y así es en el mundo. Así es la situación general del mundo. Tinieblas, separación de Dios, afastamiento de Dios, hombres ingratos, profanos, desobedientes a los padres, tanta cosa terrible. Pero hermanos, cuando hablamos de todo esto, nosotros hablamos de las personas que están fuera, de los políticos, del vecino, de todo. Pero hay una parte en este texto que me deja muy preocupado. Mire, dice así: amadores de los deleites más que de Dios, teniendo, ¿o qué? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a estos evita. ¿Sabe que los políticos de mi país no tienen apariencia de piedad? Yo miro a ellos y veo que son personas peligrosas. Por tanto, esto no se aplica a ellos. ¿A quién se aplica esto? A alguien que tiene una Biblia, una bonita corbata, un traje, y viene a la iglesia. ¿Tiene apariencia de qué? Piedad. Pero por veces, ¿qué hace? Nega la eficacia. Y me preocupa mucho porque el consejo es: a estes evita. Hermanos, esto es muy serio. Hemos que pensar mucho acerca de eso. Mire, vamos a hacer un teste aquí, una prueba. Yo voy a hacer una invitación en la iglesia. La iglesia tiene ahí como 60 personas. Y yo voy a decir: mire, hoy en la tarde vamos a salir el trabajo misionero. Y quiero invitar a toda la iglesia que venga, porque vamos a salir al trabajo misionero. Esto será a las 3. Llega a las 3, estoy allá para el trabajo misionero. De los 60 que estaban en la mañana, ¿cuántos van a estar allá en la tarde? 5. Wow. 10 cuando más. ¿Ok? Vamos a otra situación. En la misma iglesia, yo hablo así: hoy es el sábado, la semana de los jóvenes. Entonces mañana, que es domingo, a las 8 de la mañana, vamos a salir para hacer un paseo, para jugar con los jóvenes, y vamos a tener actividad así, muy recreativas, y todos, e invitamos a todos que vengan. ¿Cuántos vamos a tener en el domingo? 120, wow. Ahí son misioneros entonces, porque ahí invitan a otros, uno invita a uno. Hermanos, alguna cosa no está bien. Mire, no hay ningún problema en hacer el trabajo con los jóvenes. Tiene que ser hecho, ¿sí o no? Sí. Pero ¿dónde está el problema? De cuando llega a hora de predicar el evangelio, de hablar acerca de la razón por la cual nosotros existimos. Cuando llega la hora de la iglesia cumplir su misión, no tenemos voluntad, deseo de hacer esto. Esto quiere decir que puedo tener apariencia de ¿qué? Piedad. Pero ¿qué estoy haciendo? Negando la eficacia. Y ahí puedo tener el nombre que tenga. No soy cristiano. ¿Por qué? El verdadero cristiano, cuando nace
en el reino de Cristo, nace como misionero. Y ahora cuando la iglesia, hermanos, atende la invitación, hace la diferencia. Mire, estas fotos no están muy claras, pero dá para tener una idea. Estábamos en Chile. Hay algunas hermanas que estaban allá, ¿no? Chile, Misión Chile. Salimos con 2 buses de Brasil para Chile, juntamos con los hermanos para hacer un gran trabajo social, una misión. En viernes, en la mañana, vamos a hablar cómo hacer una misión. Era nuestro plan inicial hacer una al final del Congreso, pero no era el plan de Dios, será para el prójimo. Pero estábamos allá, hicimos el trabajo, viernes la preparación de la escuela, sábado por la mañana la reunión, en la tarde salimos como 200 personas con su uniforme, chaleco, y salimos para la calle, invitar a las personas a venir para la misión. Y cuando estábamos en la calle invitando a las personas, llegó el alcalde de la ciudad hasta el colegio. No, quiero conocer a esta gente que veo de otro país para nos ayudar. Solo que están trabajando, entonces vuelvo después. Después volvemos y ese hombre volvió allá también, el alcalde de la ciudad. Lo invitamos a venir. En domingo veo, en lunes veo, en martes nos habló, mire, yo estoy muy agradecido por el trabajo de ustedes. Entonces en el último día voy a hacer una festa de gratitud para ustedes. E hizo una festa en el salón nobre de la alcaldía. E allá cantaram, nos entregaram um cartel de honor para el departamento por el trabajo hecho. Pero hermanos, una cosa que habló este hombre foi mais importante que todo. Ele falou assim: eu estou muito agradecido por el trabalho de ustedes. Nuestros pastores em esta ciudad predicam a Jesus, hablam acerca de Jesus, pero em los últimos 3 dias, nosotros miramos Jesus caminando em las calles. Nosotros miramos Jesus trabajando en el colegio, con un chaleco verde. Mirábamos a Jesús. Ustedes son Jesús en esta tierra. Hermanos, ¿qué pasa cuando la iglesia se levanta? Resplandece. La gloria de Dios se manifiesta. Y aquel hombre ha testemunhado allá del poder de Dios, de lo que tiene hecho el Señor por su pueblo y para su pueblo. Hermanos, esta es la misión de la iglesia, hacer la diferencia donde vaya, ser reconocida por hacer el bien al prójimo y por predicar el evangelio, por ser semejante a ¿quién? A Cristo, porque así las personas van a mirar la iglesia y van a ver no la iglesia, mas van a ver Cristo, cristianos, siervos de Dios, trabajando para Dios. Queridos, Dios nos ha llamado para esto. Dios nos ha llamado para hacer su trabajo, para predicar el mensaje. E quando nós hacemos isto, se hace la gran diferença em el mundo. E necessitamos ter isto muito claro delante de nós. Mire, nós vivimos hoje em tempos peligrosos, tempos de criminalidade, tempos de inflação, de desajuste financeiro,
desempleo, corrupción y tantas cosas. ¿Es así o no? Así es. Y muchos dicen, no puedo tener tiempo para ir a la iglesia porque tengo que trabajar, tengo que ganar dinero, tengo que hacer esto y tanta cosa, y el mejor es dejado para allá. A veces quieren ser buenas personas, pero están distantes de Jesús. Y el trabajo de la iglesia es ir al corazón de estas personas y mostrar la necesidad que tenemos de Jesús. Pero hay también una otra clase de persona en los últimos días. Aquellos que são amadores de los deleites, más que de Dios. Preocupados com música, deportes. Como está el mundo ahora? Como está el mundo? Prestando culto al ídolo de las naciones. El fútbol es la idolatría, es la mayor idolatría que existe en el mundo. No hay nada que pare el mundo como el fútbol. Y hay algunos que ponen su ropa. De mi país, soy patriota. Este vai quedar en su país, no vai al cielo. No vai al cielo. Porque lo que vai al cielo no es de este país, es de onde? Es de allá. Esto no es para el pueblo de Dios. Dios no está allá. Pero el mundo presta culto a estas cosas. Outros que estão preocupados com películas, com novelas, com juegos, com tantas coisas. E não têm tempo para Deus. Enquanto se passa isto, enquanto uns estão preocupados com a inflação, com a crise, com trabalhar para juntar dinheiro, outros estão preocupados em aproveitar o mundo, aprovechar las cosas de la vida, los deportes, la música. Mire lo que pasa en el mundo. 30.136 niños mueren cada día en el mundo, víctima del hambre, la guerra, el abuso, el abandono y la violencia. ¿Cuántos niños, hermanos, mueren por día? 30.000. ¿Sabe qué esto significa? Acuérdense del problema en New York de las Torres Gemelas que cayeron, las dos. Esto sería como 9.4 de ellas cayendo todos los días. Es el mismo. São dados de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, problemas que parecen ser muy grandes, que no tenemos como solucionar. Mire que interesante. Falta 13 millones de dólares por año para acabar con la hambre del mundo entero. Hermanos, yo no tengo ni idea de cuánto sea 13 millones de dólares. Sé que es mucho dinero, mucha cosa. Parece ser mucho, pero mire esto. A nivel mundial, gastamos 17 millones de dólares por año en alimentos para mascotas. Se gasta 4 millones a más com alimentos para mascotas do que o necessário para quê? Para acabar com a hambre de los niños. Aqui, aliás, a hambre em el mundo, não só de los niños, para acabar com a hambre. Se gasta mais com as mascotas do que o suficiente para isto. Pero, como se gasta?
Não é uno que gasta miles e miles, não, gasta poquito a cada mês. Que se fuera separado para ayudar a los niños, a la hambre, podría ser una gran diferencia. Se desperdicia. Hay una otra información, mire, 24 millones de personas pasan hambre en Brasil. El Brasil juega en la basura comida suficiente para alimentar a 19 millones de personas. Quase que lo que vai para la basura é o suficiente para acabar com o problema da hambre. ¿Por que esto? Porque en los últimos días, los hombres serão amadores de quê? De si mismos. Avaros. Não estarão preocupados unos com los outros. Queridos, esto llega hasta nosotros, como iglesia de Dios. Llega a nosotros que tenemos el privilegio de conocer el mensaje. ¿Cómo estamos en nuestras economías para ayudar a la obra de Dios? Se la hermana White habla acerca de una caja, una pequeña caja de renuncia, ¿no? Quando tenho desejo de comer uma coisa que é malo para minha saúde, que hago eu? Separo o dinheiro, pongo allá, e depois, quando tenha muito dinheiro, que hago? Envio para as missões mundiais, para ajudar a los hermanos que sofrem em África. Incluso, vamos falar pouco de África. Vou mostrar algumas fotos a vocês depois. Falar pouco acerca de algumas campanhas que estão hechas, que já começamos acá, com os ninhos de África e tantas coisas. Vamos falar pouco de isso. E vamos ver que se separamos pouquinho de dinheiro, podemos fazer grandes coisas. E vamos estar lutando contra a maldade que está em nossos corações. Dice a palavra de Deus, 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Deus. Eu agradeço ao Senhor por isto. Sabemos que somos de Deus. Pero qual é a situação do mundo? E todo o mundo está puesto em maldade. Esta é a situação. E agora viene uma pergunta a nós que hemos de pensar. Como estamos nós? Se diz, e por haberse multiplicado a maldade, la caridad de muchos, ¿o qué? Se resfriará. ¿Cómo estamos nosotros con respecto a nuestra caridad? Al trabajo de nosotros para los otros. Mire, aquí hay algunas fotos. Allá una niña con otra niña en sus manos. Son personas que frecuentan nuestra iglesia. Después una persona llevando comida para uno que vive en la calle, niños muy pobres que están allá entre los hermanos, y una hermana haciendo la distribución de comida para algunos niños de un proyecto social en su iglesia. Hay algunas cosas que son comunes en todos estos casos. Primero, en todos estos casos, estos que estão sofrendo foram puestos em contato com o pueblo de Deus, para que o pueblo de Deus pueda predicar a eles, pueda apresentar a eles a solução para o pecado, para sua vida, enfim, para que tenham uma esperança de salvação. Isto há em comum. Segundo ponto em comum. Em todos estes casos, alguns de la igreja estão trabalhando por eles. Agora, terceiro ponto em comum. Antes de falar do terceiro ponto, quero saber a opinião de vocês. Trabalhando em esta situação em cada igreja, vocês creem que estão involucrados em isto
la mayor parte de la iglesia o la menor parte de la iglesia? La menor. Esto es otro punto que está en común. La menor parte de la iglesia que está preocupada en atender la necesidad de su prójimo. Esto quiere decir que la mayor parte tiene apariencia de qué? Pero ¿qué pasa? Niega la eficacia. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros? Responda de sí para sí. Responda para usted mismo. El evangelio consiste no solo en hablar, no solo en platicar, pero en hacer. La iglesia fue organizada para servir. El evangelio consiste en servir. Y así hacía nuestro Señor Jesucristo. Todo el tiempo estaba sirviendo. Estaba atendiendo la necesidad de aquellos que sufrían, que tenían necesidad de apoyo. ¿Qué es dicho del pueblo de Dios? Mire, Ministerio de Bondad 25. Los siervos de Dios son sus representantes, agentes por los cuales Él opera. ¿Qué somos nosotros? Representantes de Dios, agentes por los cuales Él opera. El Señor quiere bendecir la comunidad de Barbosa, pero lo hace por intermedio de su pueblo en Barbosa. Nosotros somos instrumentos para que Dios pueda alcanzar el plan que tiene de bendecir con la palabra a estas personas. Hechos 4:13, aquí habla acerca de los discípulos. Después que ellos empezaron a predicar, después que receberam el Espírito Santo, hablavam com tanto poder, que dice, eles conheciam que haviam estado com Jesus. Miravam a eles, pero não viam a eles, viam a quem? A Jesús, através de eles, em eles. La misión de la iglesia es la misma para nosotros. Que miren a nosotros, pero que vean a Jesucristo. Um último exemplo, Moisés. Éxodo 34, 29. Moisés ha subido e estava em la presença de Deus. E quando Moisés sale de la presença de Deus, que passa com sua cara? Resplandece. De maneiras que as pessoas têm medo de mirar a ele. ¿Por quê? Miravam o quê? La glória de Deus, que resplandecia através de ele. Qual é a missão da igreja, hermanos? Que a glória de Deus resplandeça através de la iglesia, através de nosotros. ¿Qué es dicho de Jesús? Jesús era la fuente de vivificante misericordia para el mundo. Durante todos los años en quietud de Nazaret, su vida desbordaba amor y ternura. Los ancianos, los sofredores, los oprimidos del pecado, los niños a jugar en su inocente alegría, los animales del bosque, los pacientes animales de carga, todos sentían alegría por su presencia. Aquel cuya palabra poderosa les sostenía mundos, detenía-se a si mesmo para aliviar a um pájaro herido. Não havia nada para ele indigno de sua atenção. Nada era desdenhado de su auxílio. Desejado de todas as gentes, 71. Como era a vida de Jesus? Uma vida de serviço. E esta vida atraía as pessoas. As pessoas queriam estar junto com ele, porque sua vida traía alegria, traía paz,
contentamento, y querían estar con Jesús. Nosotros estamos aquí como representantes de Él. La iglesia debe ser la representación de Jesús en la tierra. Y las personas al venir a la iglesia, ¿qué tiene que sentir? El mismo que aquí está. Hermanos, no podemos estar en la iglesia para uno mirar feo para el otro. Es decir, no me gusta este. ¿Por qué no me mira bien? No me gusta este porque no ha hablado conmigo. No me gusta este porque no me ha invitado para su casa. Es tantas cosas pequeñas que nos afastan de Dios. Y que por veces las personas vienen de fuera y miran estas cosas. Y en vez de mirar o qué? A Cristo, alegria, paz, seguridad, confiança, esperança em el mundo de pruebas, pero não encontram. ¿Por quê? Nosotros estamos alejados de Jesús. Y el Señor nos llama para cumprirmos nuestra misión. Sacar de nuestro corazón, ¿o qué? El egoísmo. Para que el amor de Jesús pueda entrar aquí. Y cuando esto venga a acontecer con nosotros, habrá una transformación. Seremos diferentes. Y ahora vamos a pasar a predicar la religión pura y sin mácula. ¿Cuál es la religión pura y sin mácula? Vamos a leer. La religión pura y delante de Dios el Padre es esta: visitar la iglesia con la Biblia, el linario, la lección y asistir a la reunión. ¿Esto es? No. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Visitar a los huérfanos, las viudas, ¿cuándo? En sus tribulaciones, en sus necesidades. ¿Qué es esto? Religión verdadera, práctica. Pero esto no es solo, también no es suficiente. Além de hacer esto, guardarse sin mancha en este mundo. No, hermano, soy bondadoso, yo ayudo y hago, pero no me preocupo con la reforma de salud, no me preocupo con mi testimonio personal. ¿Es así? No. ¿Qué tiene que estar junto? Las dos cosas. Ser firme en el camino del Señor, pero amoroso, bondadoso para aquellos que sofren. Y esto es la religión verdadera. Esta es la religión que alumbra, que hace con que el mundo mire a nosotros y no vea a nosotros, pero vea a Cristo Jesús, a nuestro bondadoso Salvador. Hermanos, esta es la religión que necesitamos para que el Señor pueda derramar su Espíritu sobre nosotros. Y ahora, ¿cuál es la promesa? Isaías 58:10. Si derramares tu alma al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Esta es la promesa. Si la iglesia hace lo que tiene que hacer, si el miembro de la iglesia entrega su corazón a Jesús, Jesús va a vivir en él. Él va a practicar, porque no es él que hace, Jesús hace por intermedio de él. Y ahora su oscuridad es como el mediodía, la parte más clara del día. ¿Qué dice la inspiración? Eventos finales 174. Es con gran placer que espero el momento en que el día de Pentecostés los acontecimientos se repiten con mayor poder que en aquella ocasión. ¿Cuál es la promesa para el pueblo de Dios? El Espíritu Santo será derramado otra vez. ¿Pero cómo? Con más intensidad.
con mayor poder sobre el pueblo de Dios. Ahora vamos a lembrar una cosa. ¿Cómo estaban los discípulos en los días antes y después que recibieron el Espíritu Santo? Que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido. ¿Cómo eran ellos, hermanos? Unidos. No existía entre ellos necesitados. ¿Por qué? ¿Quién supría la necesidad de ellos? Su familia, sus hermanos. Si uno necesitaba vender su propiedad, lo hacía y llevaba hasta allá. Hermanos, mire, siempre que hablo de este texto, me preocupo en decir una cosa. Este texto no dice que usted tiene que salir de aquí, vender su casa e entregar todo el dinero a la iglesia. Pero, una cosa ele habla muy claramente, que yo, que usted, que nosotros, no tenemos derecho de permitir que entre nosotros tengamos hermanos que viven en necesidad. Y si tenemos que hacer un sacrificio para atender a ese hermano, hágalo. Y solo así podremos recibir ¿o qué? El Espíritu del Señor. Mire, às vezes nos preocupamos com o que temos, o que não temos. Eu me quedei muito impressionado em la primeira visita que hizo a Venezuela. Ustedes sabem a situação de los hermanos em Venezuela. Estão sofrendo muito. Estão passando por situações muito difíceis. E eu prediquei e falei acerca deste texto em um anciano que vive em la igreja. Me falou, hermano, quero falar com você. Eu fui falar com ele, e ele me disse, hermano, mire, eu quedei me impressionado de pensar ayer, em quantos de nós estamos passando dificuldades, necessidades. E eu, hermano, eu tenho um carro, um auto, ele tinha uma caminhoneta. E em verdade eu não necessito mais desta caminhoneta, porque sou anciano, não posso manejar bem, tenho problema em las piernas, só necessito às vezes ir hasta o hospital e necessito de um par de gafas. Eu queria pedir a você, se pode me ajudar com um par de gafas? Eu quero donar mi carro para nossos irmãos que estão sofrendo em nosso país. E ha donado seu carro. Era o único que tinha, a única propriedade que tinha, ha donado. Depois de algum tempo, deixamos ali o dinheiro para comprar as gafas dele, e ele enviou uma foto com as gafas, muito contento. Agora tenho minhas gafas acá, estou contento, tenho o que necessito. Sabe, esse irmão me ensina que às vezes o problema da igreja é grande, porque falta em meu coração sacar o quê? O egoísmo. E fazer sacrifícios por la obra de Deus, por el prójimo. E temos que ter isto muito claro. A igreja que resplandece, a igreja que cumpre sua missão, é uma igreja que cuida, que se preocupa uns com os outros. E esta igreja hace la diferença. Mire, Ministério de Bondade 82. Sea qual sea la profesión, nadie tiene el verdadero amor de Dios si no ama de manera desinteresado a su hermano. No es posible para el corazón en el que Cristo permanece ser desprovisto del amor.
Isto quiere decir que se no tengo el amor de Cristo en mi corazón, se no tengo deseo de ayudar a mi prójimo, de trabajar por mi prójimo, es porque Jesús no está donde? No está en mi vida, hermanos. Y por eso no puedo cumplir la misión, porque no conozco a Jesús verdaderamente. ¿O qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Cristo en el corazón. Para que ahí ahora que se haga con el egoísmo, se bote de allá, que entre Jesús y que verdaderamente seamos reconocidos como cristianos, no de nombre. Es fácil ser de nombre, pero cristianos en verdad, en hechos y en verdad. Y cuando llegarmos a esto, vamos a tener el privilegio de ver cosas similares a lo que fue visto en los días de los apóstoles. Y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico del Salomón. ¿Y cuál es la promesa para nosotros? Mateo 24, 14. Y será predicado, ¿o qué? Este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cómo? Por testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Predicado por palabras, por hechos, por la vida, por testimonio de todos los gentiles. Y entonces, solo entonces, ¿qué vendrá? Vendrá el fin. Cuando el evangelio no sea lo que yo habla, lo que yo hable, pero cuando el evangelio sea lo que yo vivo, lo que sea mi vida, su vida, nuestra vida, vendrá el fin. Que el Señor nos bendiga, que el Señor esté con nosotros y vengamos a cumplir la misión de la iglesia enquanto estamos aqui. Amém?